y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: ven en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó y dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y le siguieron. Vamos a orar. Padre nuestro, le damos muchas gracias en esta mañana preciosa que usted nos regala. Señor, gracias por el privilegio que tenemos de meditar en su santa y bendita palabra. Oramos, Señor, para que su Espíritu Santo guíe mis pensamientos y prepare el corazón de nuestros hermanos para recibir su palabra. Señor, que usted hable a nuestros corazones es nuestro mayor deseo. Háblenos, Señor. Queremos escuchar su voz. Precioso Espíritu Santo, guíenos a la interpretación correcta de su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos venido viendo algunos aspectos importantes en el capítulo 1 de el Evangelio de Marcos. Marcos. El énfasis de Marcos ha sido mostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios. Y ahora, después que Jesús ha sido llevado al desierto y ha vencido la tentación, ahora dice el versículo 16, andando Jesús junto al mar de Galilea. Andando Jesús junto al mar de Galilea. Recuérdese que la semana anterior vimos que cuando Jesús supo que Juan el Bautista había sido encarcelado, entonces vino a Galilea. Ahora Jesús está caminando por el mar de Galilea. En realidad es un lago de agua dulce, relativamente pequeño, de 21 kilómetros de longitud y 13 kilómetros de anchura. Pero es un centro pesquero, es un centro de enorme importancia, el lugar donde está caminando Jesús. Se cree que en el mar de Galilea, como se le llama, o el Galilea, en este mar, habían peces que hasta el día de hoy no se han encontrado en ninguna otra parte del mundo. Era un lugar muy especial. El historiador Claudio Josefo, un historiador judío, dice lo siguiente: cuando los romanos conquistaron a Israel, habían en el mar de Galilea 250,000 embarcaciones pesqueras. Es decir, que era un lugar pequeño, pero de enorme abundancia de producción. Era un lugar donde estar ahí, usted tenía una gran garantía de tener beneficios. Ahí estaba entonces Simón con su hermano Andrés. Simón, que dice en Mateo, Simón, que es llamado Pedro. Este Simón es Pedro. Amén. Es el mismo Simón Pedro, o Simón, dice Mateo, llamado Pedro. Cuando ellos están ahí pescando, ocupados de producir, de tener ganancias, porque era una pesca, es un lugar, y ellos pescaban no simplemente
por deporte, como lo hacen en este país. Acá van a pescar, pero es como más un deporte. Entonces van y agarran el pescado y lo dejan ir de nuevo. Entonces, porque más está visto más como una terapia. Entonces, mi hijo, ese le encanta pescar. Con la diferencia que los que agarramos no los dejo que lo tiren, me los llevo yo. No vamos a ir a malgastar nuestro tiempo. Algo tenemos que ganar. Entonces, él le encanta pescar. Tiene paciencia para pescar. Si él salimos de acá y la pregunta primera es, ¿dónde vamos a comer? Y después que comemos es la siguiente, ¿dónde vamos a ir a pescar? Y entonces a unos les gusta pescar y a otros no. Entonces un día vamos a pescar y otro día también. Pero más que todo es como una terapia, es algo que van y están ahí y están esperando y agarran un pescadito y entonces le toman fotos y toda una gran cuestión. Pero estos hombres lo están haciendo como un trabajo. Esta es su manera de vivir. Ellos viven de ser pescadores. Ese es su oficio, a eso se dedica. Es como usted es gramero, usted es concretero, usted es ladrillero, usted lo que sea usted. Ellos eran pescadores. Estaban ahí. Estando ahí, entonces llega Jesús. Y dice que los miró que estaban echando las redes. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. A esto se dedicaban ellos. Eran pescadores. Ahora, el ser pescador era una función muy lucrativa para ese tiempo. Era un oficio lucrativo para ellos. Cuando llega Jesús, y Jesús cuando los ve, les dice, ven en pos de mí. Y de eso es que vamos a hablar esta mañana. Jesús les dice, ven en pos de mí. Fíjense que cuando Jesús se dirige a ellos, hay una palabra muy interesante que Jesús usa y les dice, ven. Pero no solamente les dice ven, sino que les dice ven en pos de mí. Que eso hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia porque Jesús los está llamando a venir en pos de Él. Y ya va a entender usted por qué la diferencia. Cuando en el tiempo judío, normalmente los discípulos, ellos escogían a sus maestros. Entonces, cuando alguien quería adiestrarse en una disciplina, ellos escogían quién los iba a adiestrar en esa disciplina. Y entonces a esa persona que los iba a adiestrar le llamaban rabí o maestro. En esta ocasión, con los discípulos, el Señor Jesús los está llamando a ellos. Y quizás en algún momento a los discípulos se les olvidó quién los había llamado. Porque en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el Señor les tiene que recordar a ellos. Y les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y los he llamado para que lleven fruto, y vuestro fruto permanezca en vosotros, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo reciban. El Señor les recuerda esta escena que está sucediendo en el mar de Galilea.
les recuerda que Él los llamó. Pero en este momento preciso donde está Juan, donde está Andrés, donde está Pedro o Simón en el mar, ellos no saben la dimensión de lo que implica ese llamado: ven en pos de mí. El Señor Jesús no los llama y les dice: ven y yo los haré diestros en la ley de Moisés. El Señor Jesús les hace un llamado específico y directo. Le dice: ven en pos de mí. No en pos de una tradición, no en pos de una organización, en pos de Cristo Jesús. En pos de Cristo Jesús. Jesús les dice: ven en pos de mí. ¿Y qué implica entonces ir en pos de Jesús? Es que vamos a aprender de Jesús. Vamos a caminar con Jesús. Y vamos a vivir como vive Jesús. Eso implicaba cuando Él les dice: ven, pero no solamente les dice ven, sino les dice: ven en pos de mí. No les digo ven en pos de la fe de Moisés, sino les digo ven en pos de mí. Es un llamado a seguir a Jesús, a convertirnos en discípulos de Jesús. Él no nos llama a cambiar de credo, de religión, de institución. Él nos llama a ser sus discípulos. Él dice: ven en pos de mí. Ven en pos de mí. Ahora, ¿qué implica entonces ir en pos de Él? Cuando usted lee el relato, sucede algo maravilloso. El relato bíblico nos hace ver que es un llamado divino que reciben ellos. No es un llamado cualquiera, es un llamado divino. Dice que ellos, dejando al instante, se fueron tras Jesús. Escuche cómo Marcos lo describe. Dice: y les dijo Jesús, en versículo 17: ven en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. El versículo 18 dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Este dejando luego sus redes significa inmediatamente. Para nosotros luego es 3 meses más tarde. Pero este luego de Marcos, recuérdese que Marcos escribe con precisión. Él no se detiene en los detalles. Él va diciendo las cosas rápido, con precisión. Él va al punto central de lo que Él quiere enseñarnos. Y dice el versículo 18 que ellos, y dice: y dejando luego sus redes, le siguieron. Ellos están tirando las redes. Y tirando las redes escuchan una voz que les dice: ven en pos de mí. Y de inmediato, al instante, como dice Mateo, al instante le siguieron. Hermanos, es un llamado maravilloso. Solamente me hace pensar en la descripción de la creación de las cosas que Génesis describe. Cuando dice que el Señor dijo la palabra y las cosas fueron hechas. Es algo maravilloso. Me hace pensar en el llamado que Dios le hace a Abraham. Es un llamado divino, porque Abraham está en una tierra que nosotros llamamos una tierra idólatra, Ur de los Caldeos. Su procedencia, sus padres, no se habla nada de fe en ellos. Pero un día Dios habla a Abraham y le dice: ven, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo y ven a una tierra donde que no sabes, pero yo te voy a mostrar. Y dice que Abraham fue. Es un llamado sobrenatural. Es un llamado divino. Eso es algo. El hombre está
inclinado ¿a qué? A sus bienes, a sus cosas, al cuidado, como al cuestionarse, a la inseguridad. Recuerde, este es el empleo de ellos, este es el medio para vivir de ellos. Pero Dios les está diciendo, Jesús les está diciendo, ven en pos de mí. Y dice literalmente, Marcos nos señala claro, y dice, y dejando ellos sus redes, le siguieron. No dijeron, mire Jesús, espérese un momentito, vamos a enrollar todo esto, vamos a recoger las redes, la vamos a echar en su matata y entonces nos vamos. No, no, no. Es dejarlo y seguirlo. Pero ¿cómo usted piensa en ese momento? ¿Cómo es que estos hombres son tan capaces? Y no es que ellos sean capaces, sino el llamado que están recibiendo es la voz del Hijo de Dios diciéndole, ven en pos de mí y sígueme. Es esa palabra poderosa. Por eso Jesús dice más adelante en el capítulo 6 de Juan, dice, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Impactó el corazón de ellos. Dejaron todo y siguieron a Jesús. Fue una palabra que llegó a lo más profundo de su ser. No hay ninguna expresión en ellos de decir, ¿hacer qué? Vamos, ¿a qué vamos? No, lo único que hay es una reacción de obediencia a la palabra que Cristo les ha dado. Ven en pos de mí. Y dice que ellos enseguida dejaron las redes y le siguieron a él. Le siguieron. Es un llamado divino que el Señor hace. A dejarlo todo y seguirle a él. A dejar aún su propio empleo. ¿Cuál es el lugar de seguridad de nosotros? El empleo. Ese es el muro que sostiene las olas del mar agigantado. El empleo. Ahora, Dios no llama a todos los hombres a dejar su empleo, pero a estos sí dejaron todo, su propio empleo. Pero sí Dios nos llama a todos a venir en pos de Él. Aunque no todos tengamos que dejar nuestros empleos, pero sí todos somos llamados por Cristo Jesús a venir en pos de Él. Significa andar como Él anduvo, a vivir como Él vivió, a pensar como Él piensa, a hablar como Él habla, a ser sus discípulos. ¿Qué implica ser un discípulo de Jesús? ¿Qué implica? Para que nosotros entendamos qué implica entonces ser un discípulo de Jesús, vamos a leer un pasaje que nos va a ayudar en gran manera. Lucas capítulo 14, versículo 25. Dice Lucas 14, 25, dice, y grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, escuche, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo se lo voy a leer una vez más, tranquilo y con paciencia. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre
a su madre, a su mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Solamente eso implica ser un discípulo de Jesús. Eso nada más. ¿Qué es ser entonces un discípulo de Jesús? Implica que nada ni nadie es prioridad en nuestra vida en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Implica ser discípulos de Jesús, que estamos dispuestos a renunciar a todo y a todos para vivir y seguir a Cristo. Eso implica ser un discípulo de Jesús. ¿Le parece a usted? ¿Le parece o no le parece? Eso es ser un discípulo de Jesús. Ahora, cuando Lucas emplea la palabra aborrecer, no es una expresión como nosotros la conocemos, que es una cuestión de rechazo, de desprecio, sino más bien significa aborrecer. Aborrecer es comparativo. ¿Qué es comparativo? Aborrecer es que nadie puede estar en este lugar. Que Jesús para nosotros está aquí y todo lo demás aquí. Eso es comparativo. Jesús para nosotros está aquí y todo lo demás aquí. Es decir, que nadie puede tener la prioridad que debe tener Cristo Jesús. Ahora, lo podemos entender un poco mejor si leemos Marcos capítulo 10, versículo 37. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Escuchó? Es una cuestión de prioridad. Porque la Biblia nos enseña a nosotros que debemos honrar a nuestros padres. Por eso la Biblia no nos está mandando, el versículo que les di es Mateo. Entonces no lo van a encontrar en Marcos, váyanse a Mateo. Los vi que hacían miradas como ¿dónde era aquí, vamos? Eso es Mateo, capítulo 10, versículo 37. Implica ser un discípulo de Jesús, que toda la prioridad de nuestra vida, de nuestro servicio, de nuestra dedicación es para Cristo Jesús. Ser un discípulo de Jesús implica que estamos dispuestos a renunciar a todo. Que la prioridad de nuestra vida en Cristo Jesús es suprema. Suprema. Y me encanta cómo el Señor Jesús hace manifiesto qué significa ser su discípulo. No hay cosa que me llene más de gozo con la claridad que Jesús describe que es ser su discípulo. Ser su discípulo no es tener ciertas convicciones con respecto a Jesús y decir, bueno, sí, el Evangelio no es tan... El Evangelio tiene que ser muchas cosas buenas. Yo no estoy en contra del Evangelio, pero tampoco es que, mire, que volverse evangélico uno, eso tiene mucho que ver. Entonces, no está de una manera definido. Es como si usted tuviera que pasar un test. Y entonces usted va a la máquina y para
probar si usted es discípulo. Usted dice, bueno, hay ciertas verdades cristianas que han convencido mi intelecto y en el corazón tengo un respeto para el cristianismo. Entonces va a la máquina y pone el 50 de mi vida para Cristo. Y entonces la máquina le pone error. Y entonces usted dice, error. Entonces va, bueno, el 70% de mi vida para Cristo. Y la máquina responde, error. Y usted dice, bueno, hoy para mí es un buen día, ando de buena, Señor, el 80% para Cristo. Y la máquina dice, error. Y dice, bueno, Señor, entonces si exiges tanto, el 99%, Señor, para ti. Y la máquina dice, error. Cuando usted pone entonces el 100%, entonces la máquina dice, correcto. No podemos darle al Señor parte de nuestra vida. Él pide de nosotros el todo por el todo. El 100% de nuestra vida. Nadie puede estar antes en interponerse entre nuestro servicio, nuestro amor y nuestra devoción a Cristo. Ni su mamá, ni su papá, ni su suegra, ni su mujer, que son las que más estorban para que los hombres sirvan a Cristo. Las mujeres. El mayor tropiezo de un hombre para servirle a Dios es su mujer. Hay señoras que no son para otra cosa sino para estorbar. Es verdad, aunque no le guste, es verdad. Alguien dijo en forma, no, mejor no le voy a decir. Voy a ir al texto. El Señor dice todo. Cuando menciona todas las personas relacionadas con nosotros, va más allá. Y dice, y aún su propia vida. Y aún su propia vida. Por eso el Señor dice, ven en pos de mí. No ven en pos de una religión, no ven en pos de una denominación, no ven en pos de un credo religioso, ven en pos de mí. ¿Usted cree que es cristiano porque viene los domingos a la iglesia? ¿Usted cree que es discípulo del Señor porque participa en alguna actividad de la iglesia? Usted solamente puede ser un discípulo del Señor Jesús si usted ha renunciado a todo en su vida para vivir su vida para Cristo Jesús. Solamente entonces podemos ser discípulos del Señor. Y si no estamos en el número de la gran multitud que iba en pos de Él. Pero el Señor vio esa gran multitud y Él sabía que cuando tocase pasar el desafío verdadero, no iban a poder resistir la prueba. Entonces el Señor no los engaña, sino que al contrario les manifiesta el costo que tiene servir a Cristo Jesús. El Señor Jesús nunca es como los falsos vendedores del evangelio modernos, que nos ofrecen un evangelio falso de bendiciones, de prosperidad, de negocio. Él nos dice, el que quiera seguirme a mí, siéntese. Y entonces tome su lápiz y haga la matemática. Y si no le ajusta, entonces renuncie. O dice, ¿o acaso alguien que va a construir no se sienta primero y hace cuentas? Y si no le ajusta lo que tiene, entonces no hace nada. Porque será vergonzoso que inicie la obra y no pueda terminarla. O aquel que va a ir a la guerra contra cierta cantidad. Y entonces él tiene menos. Entonces dice, ¿qué hace? Envía mensajeros de paz. ¿Y sabe de qué está hablando el Señor? Del precio que tiene ser discípulo de Cristo Jesús. Ahí no está hablando de arquitectura ni de técnicas de guerra. Está hablando del precio que tiene el servir a Cristo Jesús. Está hablando que servir a Cristo Jesús tiene un alto precio.
Y el precio es dejarlo todo, aún nuestra propia vida. Si usted hubiese sabido lo que implica servir al Señor, si hubiera involucrado en el servicio. Si usted hubiera sabido lo que implica servir al Señor, si hubiera involucrado en el servicio. Gracias a Dios que no sabemos todas las implicaciones que tiene. Y nos metemos. Y cuando uno está dentro, y entonces empieza a sentir el peso que eso tiene, le pasa a la de Pedro, que allá más adelante le dice: Señor, y nosotros lo dejamos todo. ¿Y qué de nosotros? Mira, lo hemos dejado, Señor, todos. No tenía nada. Hasta allá vino a reaccionar Pedro, pero ya iba bastante avanzado. Dejarlo todo. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a dejarlo todo para servir a Cristo Jesús? Si a usted el Señor lo llamara a dedicarse a tiempo completo a servirle a Él, ¿lo haría usted? ¿Sabe cómo lo hacen los pastores? Dice: yo me voy a dedicar a servir al Señor, a la obra del Señor. Y firman un contrato que les van a pagar $6,000 mensuales. No, así cualquiera se anima a hacer ese gran sacrificio. Le pagan teléfono, viajes, carro y un seguro de vida. Todo eso tienen los pastores. Y así, ¿quién no es pastor, hermano? Si eso funciona entonces. Pero estos, no hay un contrato que firmar. No hay carro nuevo modelo que manejar. No hay nada. Jesús los había llevado antes, donde Él vivía. Y cuando Jesús les dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Usted cree que Pedro y su hermano ignoraban a lo que iban? En el capítulo 1, versículo 35 al 40 de Juan, dice que cuando Juan el Bautista dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos se acercaron y le preguntaron: ¿dónde vives? Y fueron con él a ver dónde él vivía. Ellos sabían a qué iban a entrar, a servir por amor a Cristo Jesús. Dice que vinieron y le contaron a los demás: hemos visto dónde vive, sabemos dónde vive. Servir a Cristo implica renunciar a todo. Eso hicieron los misioneros del ayer. Para que el Evangelio llegara a los países pobres de nuestra nación, fueron hombres de esta nación y de otras naciones del mundo que vendieron todo lo que tenían y se fueron a naciones tan pobres como las nuestras, que no les iba a poder pagar un salario como el que podía ganar en América. Pero amaban a Cristo Jesús. Amaban a Cristo Jesús. No eran misioneros como los modernos que se van de tour a Europa, a Medio Oriente, y dicen que andan haciendo misiones cuando andan gastándose el dinero de la iglesia. Pero la gente tiene la culpa porque es ignorante. Es ignorante. Desconocemos qué significa hacer la obra del Señor. Hacer la obra del Señor es abandonarlo todo. ¿Abandonarlo todo para qué? Para ahora convertirnos en voceros del mensaje más precioso que el hombre puede recibir. Dios tomó a estos 4 discípulos para cambiarle su oficio de pescadores de peces, valga la redundancia, a pescadores de hombres.
El Señor Jesús no les dice, vengan en pos de mí y síganme para que vean cómo yo hago las cosas. No, les digo, y los voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Ustedes van a venir, me van a seguir, pero ustedes van a prepararse para tener una función. Estos discípulos serían los precursores del Evangelio de Cristo Jesús. Estos serían los que dirían a las naciones, como lo había hecho su maestro, el reino de los cielos está entre vosotros. A estos se les estaba encomendando el mensaje precioso de nuestro Señor Jesucristo. Ellos abandonaban su oficio para convertirse en heraldos del Evangelio, como dice Pablo. Ellos abandonaban la pesca, la sobrevivencia de su familia para ahora ser embajadores del reino de Dios, como Pablo lo menciona. Aunque a los ojos de los hombres quizás un oficio denigrante, pero ante los ojos de Dios algo exaltado y glorioso. Cada segundo de nuestra vida que nosotros invertimos en servirle al Señor es el segundo de nuestra vida más bien aprovechado, que tiene recompensa en la eternidad. Nunca se canse de servirle al Señor. Lo único valioso que usted y yo podemos hacer en esta tierra es seguir al Señor y pregonar el Evangelio de Cristo Jesús. No hay nada más. Usted puede ganar billones de dólares en esta tierra y ser el ser más miserable de los seres en la tierra. Pero si usted solo encuentra la vocación de seguir a Cristo Jesús y ya no dedicarse a las cosas terrenales, sino que todo lo que haga, aún su propio trabajo, usarlo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. El Señor les dijo, los haré pescadores de hombres. Y le dijeron, el versículo 19 dice, pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban sus redes. Estaban remendando sus redes. Escuche, el que es pescador profesional, que ese es su oficio, sabe lo que implica ser un pescador. Ser un pescador no es como lo que le dije yo, que los que nos vamos a los charquitos ahí para tirar el anzuelo y esperar que salga una pescadita ahí, y entonces tomarle una foto con aumento para que salga un pescado grande. No, implica bogar mar adentro, implica enfrentar las adversidades de la naturaleza, implica renunciar al sueño, al hambre. El que se dedica a pescar no dice, bueno, me voy a parquear acá a la orillita y voy a ir a comer ahí. Desde que usted entra al mar, no sale hasta la tarde. Y entonces si lleva tortillas, los que somos centroamericanos se las comerá ya en alta mar heladas. Implica una dedicación, un esfuerzo. Ser pescador no es simplemente un pasatiempo. El que lo usa para vivir de eso tiene que enfrentar una serie de adversidades. Noches de desvelo, días enteros sin comer. Tiene que lidiar, si la red se traba entre el mar, lidiar cómo recuperar su red. Estos están haciendo ¿qué? Remendando su red. Porque en el mar o en el río hay piedras, hay troncos, el río arrastra todo. Hay animales muertos, hay huesos de animales, hay de todo. Y cuando usted tira la red, todo eso viene ahí.
Y entonces usted tiene que sacarlo, limpiarlo, poner el pescadito a un lado y limpiarlo y cuidarlo. Es un arduo trabajo. No era simplemente ir a tirar la red y que caigan los peces y después los peces se suben a la barca y vámonos. No, era un arduo trabajo. El pescar es un arduo trabajo. Pero ahora el Señor no cambia el oficio de ellos, sino que cambia el producto que van a obtener. El oficio sigue siendo el mismo, solamente que el producto ahora es diferente. Ya no son peces del mar, son hombres. Y los peces no vienen y se suben al barco y le dicen vámonos. Los peces hay que ir mar adentro. Hay que tirar la red. Hay que recoger la red. Y hay que traerlos. ¿Entienden lo que le quiero decir? Hay que ir. Hay que tirar la red. Significa trabajar. Significa trabajar. Jesús no les cambió el oficio, les siguió llamando siempre lo mismo, pescadores. Pescadores. ¿Pescadores de qué? De hombres. ¿Cómo le ha ido en la pesca este año? ¿Cómo le ha ido en la pesca este año? Por lo menos tiró la red. O usted hay que irlo a pescar. ¿En qué lado está? Defínase para que nosotros hagamos algo por usted. ¿Usted está en el lado de los pescadores o de los que hay que ir a pescar? Dice que ellos no van a ser llamados a ser seguidores de Jesús, sino pescadores de hombres. Cuando usted lee la porción de cuando llama a Juan, el hijo de Zebedeo, y a su hermano, dice que ellos dejaron al instante a su padre y a qué más, y a sus jornaleros. Significa que nosotros siempre pensamos, es que los discípulos era gente que no tenía nada, era gente pobre, era gente que ahí estaba queriendo agarrar un pescadito para comer algo porque se estaban muriendo de hambre. Juan, su padre Zebedeo, tenían una compañía de pescar. Ellos tenían que jornaleros, empleados en su compañía, pero no le importó nada de eso a Juan y su hermano. Se fueron en pos de Cristo Jesús. No es que no tenían nada que dejar, es que hermano, entonces era fácil. No, ahora hay uno con su trabajo y con sus compromisos y con sus hijos y con la señora o con el señor y con esto y con lo otro y mire, y si no, ¿y qué? Tenemos miles de excusas para no ir en pos de Cristo Jesús. Porque no estamos dispuestos a renunciar. Nos interesa más la organización Zebedeos y aliados. Nos interesa más nuestra organización, pero son 3 horas que voy a perder de trabajar, hermano. Ahí, con Zebedeo y sus inversores nos quedamos. Qué triste que nosotros viviendo en el país de todas las comodidades nos cuesta seguir a Jesús. En el país de la sobreabundancia. Y usted quizás esté
remachando los dientes y diciendo, eso será para usted. Pero a mí, en mi caso, usted no sabe mi vida, ¿cómo? No, es mentira. Todos nosotros tenemos sobreabundancia en este país. Todos. Todos. Hasta el que dice no, también tiene. Lo que pasa es que lo que tenemos no lo sabemos cuidar. Se compra cosas que no necesita. Invierte en cosas que no sirven. Entonces por eso tiene que estar siempre alcanzado. Abundancia hay. Solo para prueba un botón. ¿Cuántos pares de zapatos tiene? Ya no diga nada mejor. Porque tengo otra. Pero si usted se pone tranquilo, yo no le digo nada más. Somos pobres y tenemos 3 carros. Mire qué clase de pobreza, más difícil. El ropero de las mujeres, toda la construcción nueva, ahora hace el closet para la mujer como la mitad de este santuario. ¿Sabe por qué? Porque si no, no se vende la casa. No importa que el cuartito del hombre sea 2 metros cuadrados, no importa. Si tiene un closet amplio, donde quepan unas 3 camas juntas, no es porque la señora duerme ahí. Ese es el closet que tiene. Si usted es constructor, le doy la estrategia segura de venta. 2 cosas. Un closet enorme y una gran cocina, aunque nunca fríen un huevo. Santo. Estas mujeres de hoy no fríen nada. Todo lo piden por Amazon, hasta los huevos freídos ya. Tienen que recuperar su honor de damas. Tienen que recuperar el honor de ser mujeres. Mujeres, la mujer que en la casa espera a su marido con un buen alimento. Esa que está ahí esperándolo. Y con un poco de agua caliente en un container para en lo que él come, lavarle los pies y hacerle un masaje con agua caliente. ¿Y les parece gran cosa a las señoras eso? ¿Les parece gran cosa eso? No se rían, que no es una broma, eso es una realidad que ustedes tienen que hacer. ¿Les parece gran cosa? Es que las mujeres de hoy están muy sobrevaloradas. Sobrevaloradas están. Y tienen que aterrizar, porque si no, los divorcios van a incrementar. Las mujeres de antes tenían 8 niños y cocinaban para 20 trabajadores que tenían en el campo. Y después que cocinaban, tomaban un tarro de ropa y se iban al río y lavaban ropa y la traían y la tendían y esperaban al marido con cena. Y las de hoy que lo máximo tienen 3 hijos, 4 hijos y no pueden atender al marido. No son 100 empleados, es su esposa. ¿Qué le ha pasado a las mujeres? No, y hay que el marido tiene que llevarles de comer de la calle, porque la señora pasó todo el día en la casa y no pudo cocinar. No se puede así ser discípulos del Señor Jesús. No se puede. Volvamos al texto porque nos hemos desviado un poquito. Ellos lo dejaron todo. Pero ahora, el punto final, nuestro tercer punto, ¿cuál es la emergencia para dejarlo todo? Porque esta es la pregunta que debe de surgir de nosotros. ¿Por qué es tan emergente de dejarlo todo? ¿Qué es tan valioso que tenemos que abandonarlo todo, aún el valor de nuestra propia vida?
El valor es eterno. El valor es eterno. Solo hay una manera de que nosotros podamos ser rescatados, y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El valor es eterno. Sí, es verdad que las exigencias son grandes, pero el valor que esto tiene es eterno, no es momentáneo, es eterno. Por eso el Señor Jesús le dice: ven en pos de mí. El Señor Jesús está abriendo la puerta al reino de los cielos, para que nosotros entremos y seamos librados del villano pecado que nos acosa día con día y que nos llevará un día al infierno. Por eso es urgente. Por eso es urgente. ¿Acaso usted cree que si la nación entrara en guerra, el ejército tendría que pensar si vale la pena defender a la nación o no defenderla? El ejército momentáneamente activaría sus alarmas y entraría en una defensa por la vida de sus conciudadanos. No era un momento para esperar y pensar, no, es un momento para accionar. Y este momento, ¿cómo inició antes el Señor Jesús? Porque los discípulos ahora van a hacer lo que el Señor Jesús ha hecho. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús dice? Que vino a Capernaum, ¿para qué? Para predicarles el evangelio del reino y anunciarles y decirles: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creen en el evangelio. Era de emergencia. Era ya. El reino de los cielos está ahí. La puerta al reino de los cielos está abierta. Jesús está diciendo: ven en pos de mí. El reino de los cielos se ha abierto para los pecadores y dice: ven en pos de mí. Esa es la emergencia. Estamos en emergencia. ¿Qué va a hacer usted hoy con Jesús? ¿Qué va a hacer usted hoy con Jesús? ¿Qué va a hacer con Jesús? ¿Va a ser un discípulo? ¿O va a ser de aquellos que cuando el Señor Jesús los confrontó y les dijo: ustedes me siguen a mí porque les he dado de comer? Las intenciones de ustedes son ajenas al verdadero propósito por el cual ustedes deben de estar acá. Y entonces dice que las multitudes empezaron a irse. Empezaron a irse. Y Pedro se le acercó al Señor Jesús y le dijo: Señor, dura es tu palabra. ¿Quién podrá llevarla? Y el Señor lo miró y le dijo: tú también te vas a ir. Y Pedro dice: no, porque solo en ellas hay vida eterna. No podemos irnos, porque lo que está en juego es la vida eterna. Gloria a Dios. Lo que está en juego es la vida eterna. Su vida, la de sus hijos, la de su esposa, la de su esposo, la de su comunidad. La vida de muchos está en juego. Por eso el Señor hoy nos dice: ven en pos de mí. Ven en pos de mí. ¿Qué va a hacer con Jesús? ¿Va a seguir viviendo su vida? ¿O va a renunciar hoy a su propia vida? ¿Va a seguir corriendo usted y queriendo salvar sus cosas? ¿O le va a decir: Señor, dura es tu palabra? Dura es tu palabra. Pero solo en ella hay vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Si usted está acá esta mañana, el Señor lo ha traído. Y lo ha traído para decirle: ven
en pos de mí. La reacción de los discípulos fue inmediata. Y si usted viene en pos de Cristo Jesús, quizás cada día su vida va a ser más difícil en esta tierra. Si usted viene en pos de Jesús, quizás cada día tendrá que enfrentar distintas adversidades. Pero escuchen una cosa, nunca estará solo para enfrentarlas. El Señor estará con usted.